Guyana, el gobierno venezolano ha reaccionado con fuerza, tanto el Ministerio de la Defensa hace algunos días como el presidente de la República se han referido a las acciones ilegales que estarían llevando a cabo buques de la transnacional ExxonMobil en aguas no delimitadas que Venezuela reclama como suyas. De esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Se trata del diputado de la Asamblea Nacional, William Fariñas, primer vicepresidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba. ¿Cómo estás, William? Siempre bienvenido. Buenos días, Esther. Un saludo a ti, a tu audiencia de Unión Radio. Bueno, siempre a la orden. Cuéntanos cómo ves esta posición y qué peligros implica que se sostenga de manera consuetudinaria esta exploración en aguas no delimitadas. Sí, efectivamente, como ya es noticia pública, nuestro Estado, a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, hizo ya un pronunciamiento en nombre del Estado venezolano. Igualmente, en materia de defensa, el ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino, también hizo un pronunciado en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Efectivamente, es un buque venezolano que estuvo allí en áreas que aún no están delimitadas. Hay que empezar por allí. Estamos en una controversia en el marco de las Naciones Unidas y hay un derecho internacional bien claro sobre eso. No solo sobre la controversia. Venezuela, como todos sabemos, se acoge a el Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue una decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas. No es una decisión, quiero reiterarlo, Esther, del secretario de las Naciones Unidas ni de entes multilaterales, no. Venezuela ha venido en esta controversia, que es una controversia histórica de más de 126 años sobre esta materia, y logró en 1966, producto del esfuerzo histórico generacional desde la década de los 60, sentar a la Gran Bretaña junto a Venezuela para hablar sobre ese tema. Y se decidió en el Acuerdo de Ginebra, primero, que se desconocía absolutamente lo que fue ese laudo írrito arbitral de París 1899, cuando nos despojaron esa tierra de manera unilateral y en complicidad con los Estados Unidos de América. Entonces allí se establecieron en derecho internacional cuál va a ser la manera de cómo resolver esta controversia, que es absolutamente pacífica. Igualmente, no está permitido en el derecho internacional que ninguna de las dos naciones usufructen esos territorios hasta tanto no se delimiten los espacios. Ya en la década de 1970, bueno, que sale todo Ahora, ¿por qué se agudizan estos reclamos ahora, William? Porque acuérdate que Guayana viene explotando petróleo en esta zona desde hace varios años, tú lo sabes mejor que yo. Bueno, fíjate una cosa, en 1970 salen los derechos del mar. Los derechos del mar también es una estructura jurídica del derecho internacional marítimo. Y esas zonas son zonas económicas exclusivas de las naciones. Y para efectos de explotación debe estar delimitado formalmente. Eso no se ha delimitado, hay que decirlo de esa manera. Es decir, que es absolutamente irregular, irrespetuoso al derecho internacional, tanto a lo que establece el Acuerdo de Ginebra como al derecho marítimo internacional, que se estén explotando ese territorio marítimo que está allí. Entonces, por esa razón, Venezuela hizo presencia, como debe ser, es decir, hay que hacerle un reconocimiento primero al Estado venezolano, que está pendiente de esta situación, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de su legítimo derecho de garantizar la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, haga presencia allí. Es una presencia formal, no con fines bélicos. Por supuesto que la Fuerza Armada es un elemento de autoridad, en el mar, y quién más que un patrullero oceánico, es un patrullero oceánico,
de las categorías que tenemos nosotros, el P11, el Guayquerí, es un nombre simbólico de nosotros, de esas aguas que son aguas permanentes, han sido aguas venezolanas. Entonces nosotros quisimos hacer una muestra allí de lo que es la defensa integral de nuestro territorio en presencia. ¿Qué hizo este señor? Bueno, primero que desconoce absolutamente esta cuestión. A mí me da mucha vergüenza, quiero decírtelo, y a tu audiencia, Esther, vergüenza me da con este jefe de Estado, este presidente de la República Cooperativa de Guyana, que de manera irrespetuosa, que desconoce el derecho internacional, utilizando categorías inclusive que no existen en el derecho internacional. No se puede hablar de aguas de Guyana, no se puede hablar. Están establecidas las categorías exactas para establecer cuáles son cada una de las delimitaciones que existen y la responsabilidad que cada Estado tiene de sus aguas. Y eso es lo justo que se tiene que hacer, pues. Entonces, autorizar, como lo ha venido haciendo de manera irresponsable, a que hayan buques de exploración y de explotación petrolera en una zona, bueno, eso es un abuso, pues. Primero de desconocer. Ahora, William, pero estaríamos hablando también de, aparte del abuso que ya significa esto, de una provocación abierta para que haya alguna acción del gobierno venezolano al respecto. Sí, indudablemente que estamos en presencia, como lo definió muy bien nuestra vicepresidenta ejecutiva, del celeste caribeño. Es decir, es este tipo de personajes vergonzosos que están en la historia de esta posmodernidad que existen, pues. Estos personajes vergonzosos que llevan a su pueblo a guerras de una manera tan irracional como el caso de Ucrania, ahora con este nuevo títere, pues, porque es un títere de todas esas empresas que están allí. Es vergonzoso de la manera como... Y lo peor que hay que decirlo también, con mucho juicio te lo digo, gente que se ha propuesto, inclusive desde Venezuela, apoyar las gestiones que está haciendo este señor Ali Arfan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, estamos en presencia de eso, esas provocaciones, pero Venezuela se apega, escúchame bien, Venezuela se apega al derecho internacional. Nosotros nos apegamos como política de Estado a un acuerdo internacional que fue suscrito por Gran Bretaña y Venezuela para dirimir esta controversia en absoluta paz. El espíritu de las Naciones Unidas se crearon para resolver los problemas de manera pacífica, en paz. El mundo está cansado de guerra, de situaciones terribles como las que están pasando en el mundo en este momento. El caso de problemas territoriales ahí en Palestina, el mismo caso de Rusia con Ucrania y otros lugares del mundo. Ese no es el mundo que queremos. Nosotros apostamos a la paz. Nuestra diplomacia tiene una categoría aceptada como Estado, como en nuestra venezolanidad. Somos una democracia de paz, bolivariana de paz. Bolívar era un hombre de paz. Él a sí mismo se llamó, imagínate tú, Bolívar escribe en una oportunidad que él es un pasómano, él es un amante de la paz. Un hombre que era hijo de la guerra, como decía él, pero es un amante de la paz. El mundo tiene que resolverse bajo estos criterios. No a lo guapo, es decir, como patotear a la gente. No. A Venezuela nadie le va a patotear. Escúchame bien, Esther, y a quien nos escucha con absoluto respeto lo digo. Venezuela tiene conciencia de la magnitud de esta situación de controversia. Nos vamos a pegar irrestrictamente al Acuerdo de Ginebra. Vamos a manejar hasta los últimos confines toda esta situación para dirimirlo en absoluta paz en el marco del derecho internacional. No somos violadores de nada por el estilo. Así que tenemos que tener conciencia plena los venezolanos que lo que está haciendo primero el jefe del Estado, lo que está haciendo nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es en absoluta criterio de responsabilidad del derecho internacional, de la paz y de eso sí, de mucha firmeza, de mucha seriedad para manejar estos asuntos. Ahora, a Venezuela no nos pueden poner a prueba de nuestra valentía, de nada por el estilo. Con firmeza, esa es nuestra altura, como Simón Bolívar, que pudo establecer criterios inclusive con el Reino de España para lograr la independencia. Estamos conversando con William Fariñas, él es diputado a la Asamblea Nacional, el primer vicepresidente de la Comisión Especial que se creó para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Y justamente al respecto ya se ha mencionado que en este proceso electoral del 25 de mayo se elegirá gobernador o gobernadora para este territorio.
¿Cómo valoras esa posibilidad, William? ¿Hay perspectivas de que de verdad pueda instalarse un gobierno en ese territorio? Sí, absolutamente. Primero que es un mandato del pueblo venezolano. Escúcheme bien. La fortaleza del pueblo venezolano está primero en su constitución, en su espíritu democrático de participación de nuestro pueblo. Las grandes decisiones trascendentales del Estado y de la República se someten a consideración de referéndum, a la opinión del pueblo. Esa es la primera de las grandes fuerzas, lo decía Simón Bolívar Libertador, la opinión pública, la opinión del pueblo en absoluta democracia, en ejercicio de su soberanía, el artículo 5 de la Constitución. Bueno, y fuimos a un referéndum, escúchame, y se le preguntó al pueblo, ¿se va a crear ¿usted está de acuerdo en crear un Estado como todos los otros estados de la República? Y la gente votó más del 98%. Escúchame, igualmente, cuando se crea un Estado, efectivamente, bueno, ya se están haciendo todas las gestiones, ya se ha anunciado formalmente a través del CNE para elegir. Y allá porque ¿qué es el Esequibo? El Esequibo es territorio venezolano. Escúchame bien, el Esequibo es como decir los zulianos, como decir los orientales, los sucrenses, son territorios de venezolanos que están allí, pues, y se requiere de verdad. Yo creo que es una responsabilidad civilizatoria de nosotros, de nuestra generación del siglo XXI, tuyos quienes nos escuchan en Unión Radio y en toda la República. Nosotros estamos tomando esto muy en serio, la generación del siglo XXI, para darle respuesta a esos hermanos esequibanos, bueno, empezando por sacarle la cédula. Escúchame. Claro, sí, sabemos que, bueno, por lo menos Gustavo Vizcaíno, cuando estaba en el Saimes, pasó varias semanas por allá sacando cédulas. Bueno, exactamente. Entonces, todo un proceso de identidad de la región. Qué hermoso. Yo creo que estamos viviendo una experiencia extraordinaria. Y escúchame, es un mandato del pueblo venezolano. El pueblo venezolano decidió el 3 de diciembre del 2023 sobre este referéndum con 5 preguntas. Y una de esas preguntas hablaba del apego irrestricto al Acuerdo de Ginebra, también la creación de este Estado. El presidente ha venido gestionando en su condición de jefe de Estado sobre esta cuestión. La vicepresidencia ejecutiva coordina una comisión de alto nivel para la defensa de la Guayana Esequiba. Bueno, hay un ambiente positivo. Yo estaba en esa zona. Escúchame, Esther, lo digo con absoluta seriedad y responsabilidad. Los venezolanos de esa zona quieren realmente, se sienten venezolanos, bueno, y es una ocupación histórica del Estado, es un deber del Estado garantizar la dignidad, la educación, el trabajo, la defensa de esa región. Ahí existen familias venezolanas y todas nuestras familias, en cualquier lugar del territorio, tienen los iguales derechos a cualquier citadino que vivamos aquí en Caracas. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, William, y siempre tus palabras esclarecedoras sobre los temas que tienen que ver no solamente con la Guayana Esequiba, sino con los temas de interés de soberanía e integridad territorial de nuestro país. Un abrazo. Un saludo a toda la audiencia respetada de Unión Radio. Saludo, Esther. Era William Fariñas, diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión Especial que estuvo trabajando el tema de la defensa del territorio Esequibo. Y seguimos comentándoles informaciones